Hola a todos, bienvenidos a esta tercera entrega de Genética Mendeliana. Vamos a continuar explicando en este capítulo, en este vídeo, sobre todo la terminología genética, también las primeras leyes de Mendel y las reglas de probabilidad más sencillas para empezar a resolver los primeros problemas de genética. Antes de nada, voy a repasar un poquito lo que vimos el otro día, lo vamos a hacer desde cero para que veamos cómo Mendel cruzó dos razas puras de guisantes, una semilla amarilla. Recordad que, digamos, lo pionero de Mendel, lo realmente extraordinario, es que viendo sus resultados fue capaz de pensar en contra de la teoría de las mezclas que, que predominaba en la época, fue capaz de pensar que cada planta o que cada organismo llevaba unas partículas, unos factores mendelianos, lo que hoy llamamos genes, discretos, es decir, separados, no mezclados, que podían repartir cuando las plantas se fecundaban entre sí. Estas partículas que vimos en el vídeo anterior, que denominamos A grande y A pequeña, pues eran las responsables del color amarillo y del color verde. Cuando cruzó en una generación parental que representamos por P mayúscula estas dos razas puras, se van a formar dos tipos de gametos. En las plantas amarillas solo hay, digamos, genes o partículas, si queremos decirlo en términos mendelianos, A grande. Así que digamos, todos los gametos que tenemos formados por esta planta son A grande. Luego también tenemos partículas de la otra planta que son A pequeña. Podríamos realmente imaginar como si cada planta fuese una bolsa de canicas y en una planta, en la amarilla, solo hay canicas A grande y en la verde hay canicas A pequeña. Así que elijamos la canica que elijamos, es decir, elijamos el gameto que elijamos, vamos a obtener siempre el mismo tipo de gameto. Estos dos gametos se van a unir para crear o para originar una nueva planta, o dos semillas, o tres semillas, o las semillas que originen en este cruce. Todas las semillas, como vemos aquí, todas las semillas que se van a formar tienen una partícula, un gen procedente de una planta y otro procedente de otra planta, con lo cual la planta resultante será algo así. Llevará una copia de cada progenitor, por lo tanto tendremos una planta, ¿no?, que se compondrá o que sería genéticamente A grande A pequeña. ¿Cómo son estas plantas? ¿Qué aspecto tienen? Bueno, pues todas estas plantas son amarillas. Y todas las plantas que surgen, o todas las semillas que surgen de este cruce, son amarillas. Sea el número que sea de semillas que originen, son todas amarillas, 100% amarillas. Esta generación se denomina F1, lo vimos el otro día, porque es, digamos, la primera generación filial. Vamos a poner esto un poco más ajustadito, da un poco de trabajo, pero bueno, vamos a visualizarlo con calma. Así es muy pequeño, vamos a ponerlo, así está bien. Bueno, tenemos la F1, que es la primera generación filial, y todas las plantas son amarillas. Bien, si ahora juntamos dos plantas de este tipo, dos plantas hermanas, o las autofecundamos, que es, ¿no?, que una propia o una misma planta se poliniza a sí misma, ¿qué tipos de gametos originaría esta planta? Bien, esta planta originaría los siguientes gametos. Vamos a ponerlo por aquí, unos gametos por aquí. Generaría óvulos y generaría polen, y el óvulo podría llevar la letra A grande o podría llevar la letra A pequeña. El polen podría llevar la letra A grande o A pequeña. En definitiva, podríamos tener que los óvulos, los gametos femeninos, podrían ser de este tipo, o los gametos femeninos podrían ser de este tipo. ¿En qué proporción? Bueno, el reparto es equitativo, por lo tanto, la mitad serían de un tipo y la mitad serían de otro tipo. Y otra planta, o la misma planta que se poliniza, en este caso el polen, en vez de los óvulos, también podrían ser
de dos tipos, polen A grande y polen que llevaría el gen A pequeño. Podríamos decir, casi para tenerlo aquí más claro, vamos a poner aquí óvulos de dos plantas hermanas o podrían ser también de una misma planta. Y aquí vamos a poner polen, así lo tenemos un poquito más claro. Esto es polen. Bien, así que el polen puede ser de dos tipos, los óvulos pueden ser de dos tipos, aquí se estaría formando la F2 o segunda generación filial, esto lo vimos el otro día. ¿Y qué tipo de descendencia puede originar un cruce como este? Bueno, si el óvulo es A grande y se junta con otro óvulo A grande, pues la descendencia va a ser A grande, A grande. Esto lo vamos a representar por un cuadrado de Punnett. Vamos a poner un cuadrado, yo creo que va a salir rojo. Ponerlo negro. Vamos a copiar. Vamos a hacer todas las combinaciones posibles que se originarían en un cruce como este. Es decir, si el óvulo es de un tipo o si el polen es de otro tipo, pues tendremos 4 combinaciones distintas. Las 4 combinaciones distintas son las que representamos en este cuadrado de Punnett, que es la mejor manera, creo yo, de poder construir una descendencia sin muchos apuros. Voy a subir esto un poquito más para aquí, para que quede más claro, y esto un poquito más para aquí, para que quede más claro. Bien, ahora aquí podríamos tener individuos A grande, de aquí saldrían individuos, como vemos, A grande, vamos a poner ahí A grande, vamos a moverlo un poquito para que se vea bien. Aquí vamos a tener individuos A grande, A pequeña, A grande, A pequeña, vamos a poner esto más pequeñito. También aquí, en este cruce posible, tendríamos el que ha pasado, vamos a deshacer, ahora sí, lo pegué dentro, por eso se veía dentro del cuadro. Aquí también tendremos en esta combinación A grande, A pequeña, y por último nos quedaría una combinación final que sería A pequeña en este último caso. Me estoy peleando aquí con el Paint, que no es fácil. Bueno, este es el resultado, digamos, posible de todas las semillas que se originen de autofecundar dos plantas de la F1. Es decir, que cuando cruzamos una planta A grande, A pequeña consigo misma, se podría obtener en su descendencia estos 4 distintos tipos de semillas. Ahora bien, una semilla como esta, ¿en qué proporción la encontramos? Bueno, pues solo tenemos que contar. De 4 posibilidades está en una, es decir, aquí pondríamos un cuarto de las semillas son A grande, A grande. Otra posibilidad que tenemos es que las semillas sean A grande, A pequeña. ¿Y cuántas semillas pueden ser A grande, A pequeña? Bueno, pues un medio de las semillas, ¿no? 2 de 4, es decir, 2 cuartos, pueden ser A grande, A pequeña. Prefiero poner 2 cuartos para tener los denominadores iguales y que luego pues hay que hacer sumas o hay que hacer cálculos, sea más fácil, ¿no? Poner 2 cuartos por medio, no es que sea muy difícil, pero creo que facilita comprender o hacer más fácil los cálculos. Y por último nos quedaría esta combinación, ¿no? También uno de cada 4, ¿no?, posibilidades en los cruces serían A pequeña, A pequeña. Resumiendo, cruzando dos plantas de razas puras amarilla y verde, nos daría toda la descendencia a la F1, primera generación filial, amarilla, totalmente uniforme. Y si cogemos dos individuos de esa F1 o autofecundamos una semilla consigo misma, una planta consigo misma, realmente la planta, no la semilla, tendríamos que cada individuo puede originar dos tipos de gametos, dos tipos de óvulos, A grande, A pequeña, dos tipos de polen. La combinación estadística de que se una un óvulo de un tipo con el polen de otro tipo va a originar 4 tipos de descendencia.
4 tipos de descendencia, que realmente son 3, porque hay 3, digamos, hay 3 tipos de plantas diferentes, ¿no? A grande, a grande a pequeña, a pequeña a pequeña. Ya veremos cómo se denomina después esto en la terminología. Pero bien, ¿cómo son estas plantas? Bueno, las plantas a grande son amarillas. Las plantas a grande a pequeña también son amarillas. Así que aquí tendríamos estas amarillas y estas amarillas. Y las plantas a pequeña son verdes. Con lo cual, si hacemos el recuento, que es lo que hacía Mendel en sus experiencias, ¿cuántas amarillas salen? Bueno, 1/4 de amarillas más 2/4 de amarillas originan 3/4 de amarillas contra 1/4 verdes, ¿no? Aquí no hay que sumar nada. Y esto sería lo que observamos. De hecho, cuando vimos en los vídeos anteriores este cruce, lo recordamos, 3/4 amarillos, 1/4 verde, esto es lo que tenemos aquí, pero vamos a recordar amarillas, verdes, la F1 todo amarillas y observamos 6.000 amarillas, unas 2.000 verdes, es decir, una proporción de 3:1. Proporción de 3:1 que, como vemos, se repite en el esquema que acabamos de ver. 3/4 de amarillas, 1/4 de verdes. Ahora bien, todos estos símbolos o todos este tipo de individuos que tienen estas letras o lo que observamos, ¿cómo se denominan en la terminología genética moderna? Bueno, como existen, y algunos de vosotros, o quizá todos, sepáis lo que son los cromosomas, como existen 2 cromosomas homólogos, es decir, 2 cromosomas iguales en cada progenitor, los alelos se combinan de 2 en 2 para cada carácter, es decir, que cada cromosoma lleva un alelo. Los alelos son las distintas formas que tiene un gen de expresarse. Es decir, que si tenemos esto, A grande es un alelo, A pequeño es otro alelo. En el ejemplo que tenemos aquí, P grande es un alelo, ¿no? Este P grande es otro alelo, aunque es el mismo. Aquí B pequeño es un alelo, B grande es un alelo. Entonces la terminología genética, ¿qué nos dice? Si 2 alelos son iguales, el individuo se denomina homocigoto para ese carácter. Volviendo a nuestro ejemplo, esta planta amarilla es homocigota y esta planta verde también es homocigota porque tiene los 2 alelos iguales. Sin embargo, las plantas amarillas del F1 son heterocigotas, lo vemos aquí. Homocigoto, alelos iguales para un par de genes. Heterocigoto, aquí vemos B grande, B pequeño, alelos distintos para un par de genes. Ahora bien, si el alelo que domina en la F1, o el color que predomina, perdón, en la F1 es de uno de los 2 alelos, decimos que ese alelo es dominante y el otro recesivo. Esto también lo habíamos visto. Por eso ponemos mayúsculas y minúsculas. Como amarillo domina sobre verde, es decir, cuando está el alelo amarillo con el alelo verde, el verde queda enmascarado, amarillo es dominante y se pone en mayúscula. Así que tenemos siempre siempre, en este caso que estamos viendo, un alelo dominante y un alelo recesivo. Aquí son los 2 dominantes, aquí son los 2 recesivos y aquí hay uno de cada. Y de hecho aquí este sería un homocigoto dominante, este un homocigoto recesivo. Así que ya en la terminología sabemos lo que es homocigoto, heterocigoto, qué es un alelo, que es las distintas alternativas que tiene un gen de expresarse, en este caso 2, y continuando con la terminología, hemos estado hablando de 3 tipos de plantas, pero hemos estado hablando solo de 2 tipos o de 2 aspectos posibles. Bueno, cuando hablamos de los genes que tiene un individuo, estamos refiriéndonos al genotipo. El genotipo es el conjunto de alelos que tiene un individuo para los diferentes caracteres. Para el color de la semilla puede ser A grande, pero para la forma puede ser B grande, o para el color de la flor puede ser L grande. Así que el genotipo es, o nos dice, o nos informa de los alelos que tiene un individuo para los diferentes caracteres. En este caso estamos estudiando el color de la semilla. Y el fenotipo es la manifestación externa del genotipo.
Es decir, que si nosotros cogemos el genotipo grande a grande, sabemos que su fenotipo es amarillo. Si cogemos el genotipo grande a pequeño, sabemos que su fenotipo también es el amarillo. Pero si cogemos el genotipo A pequeña, su fenotipo es verde. Y aquí hay algo muy importante. Si yo veo una planta verde, ya sé su genotipo. Digo una planta, una semilla de guisante de color verde. Las semillas de guisante color verde, sin tener que, digamos, coger una lupa especial para ver sus genes, me están informando de que son semillas A pequeña. Mientras que si yo veo una semilla amarilla, no sé ni puedo decidir, al menos a simple vista, si esa semilla tiene un genotipo A grande o un genotipo A pequeña. Así que esto va a ser muy útil también para resolver problemas genéticos. Por lo tanto, visto lo visto, ¿qué dice la primera ley de Mendel? Que ya la hemos, digamos, estudiado implícitamente, ¿no? La hemos visto en acción, pero no le hemos puesto nombre. La primera ley de Mendel, llamada ley de la uniformidad, es muy sencilla. Cuando se cruzan dos variedades puras, que difieren en un solo carácter, en este caso el color de la semilla, la descendencia es uniforme. Aquí vemos que es amarilla. Y presenta toda ella el carácter dominante. Esto lo hemos visto en los distintos ejemplos de los vídeos de hoy y del anterior. Raza pura, digamos amarilla, raza pura verde, dan en la descendencia el carácter, o se manifiesta en la descendencia, el carácter dominante, que es el amarillo. Y además es uniforme, no hay muchas amarillas y alguna verde, son todas iguales. Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad, una ley muy sencillita. Segunda ley de Mendel, que también lo hemos visto hoy y en el vídeo anterior. Los miembros de cada par de genes, en este caso A grande, A pequeña, segregan. ¿Qué quiere decir segregan en términos genéticos? Podríamos decir se distribuyen, se separan, ¿no?, equitativamente a los gametos. Es decir, se separan de forma equitativa, en la misma proporción. Si esta planta, que en este caso vemos que es heterocigota, ¿no?, porque es de la F1, se cruza con otra heterocigota, o se autopoliniza, si es el guisante, puede originar dos tipos de gametos. ¿En qué cantidades? La misma, porque se segregan equitativamente. Y esta obviamente también, de manera que tenemos 50% de gametos de un tipo, 50% de otros, y cuando juntamos, vemos aquí en la F2 todas las posibilidades, obtenemos lo que dibujamos antes. Así que segunda ley de Mendel o ley de la, digamos, segregación equitativa de los gametos. Para finalizar el vídeo nos quedaría ver cómo funcionan las reglas de probabilidad. Las reglas de probabilidad son bastante sencillas en términos, digamos, prácticos, ¿no? No en términos muy matemáticos estrictos o viendo una nomenclatura matemática muy compleja. Podríamos definir la probabilidad de que algo ocurra, de un suceso, con la división de sucesos posibles de ese algo y sucesos totales. Para poner un ejemplo que lo aclare, ¿qué probabilidad hay de sacar un 5 en un dado? Un dado tiene 6 caras y es la misma, o tiene la misma posibilidad o probabilidad de salir cada una de esas caras. Un 5 ocupa una de las caras, así que sucesos posibles 1, sucesos totales 6 caras. Un sexto es la probabilidad de sacar un 5. Si tenemos una baraja española de 40 cartas, con sus 4 palos, en cada palo hay un as, ¿qué probabilidad hay de sacar un as? Bueno, hay 4 ases, sucesos posibles, 40 cartas, sucesos totales, 4 entre 40 es un décimo. Es decir, que estadísticamente una de cada 10 veces podría quitar un as en la baraja española. ¿Cómo aplicamos esto a los problemas de genética? Bueno, muy fácil. Hay dos reglas que vamos a aplicar a los problemas de genética, que resolveremos ya en el próximo vídeo alguno, y con esto terminamos, que son la regla del producto y la regla de la suma. Bien, la regla del producto es muy sencilla, dice lo siguiente: si tenemos dos sucesos independientes, que esto es lo que hay que entender, ¿qué significa independiente? La probabilidad es el producto de sus probabilidades. Si yo cojo un dado y lo tiro 2 veces consecutivas, la segunda tirada no depende de la primera y la primera no depende de la segunda. Los dados, digamos, no se comunican lo que ha salido antes ni declaran intenciones de lo que tiene que salir después.
cada tirada es independiente, es individual. Si a mí me preguntan qué probabilidad tengo de sacar 2 5, bueno, como yo sé que la probabilidad de sacar un 5 es un sexto, ¿cuál será la probabilidad de sacar 2 5? Bueno, ¿son sucesos independientes? Sí, porque la primera tirada no depende de la segunda. Así que un sexto por un sexto, porque son sucesos independientes, nos da un 36avo. Digámoslo de otra manera. De cada 36 tiradas, tendría la probabilidad de que una de ellas saliesen 2 5. ¿Y la regla de la suma qué dice? Bueno, la regla de la suma generalmente se hace un poquito más compleja de entender, pero también es sencilla. Aquí las probabilidades no se multiplican, se suman, como dice su nombre, pero la dificultad a veces que tienen algunos alumnos o algunas personas, básicamente por falta de entrenamiento, porque no es nada muy complicado, es distinguir qué es un suceso o que son dos sucesos mutuamente excluyentes. Bien, estaba claro que en la tirada de 2 dados, la tirada primera y la tirada segunda son sucesos independientes. Pero ¿cuándo son dos sucesos mutuamente excluyentes? Bueno, cuando al ocurrir uno, ya no puede ocurrir el otro. Veamos el ejemplo. ¿Qué probabilidad hay de sacar un 4 o un 5? Bueno, aquí los dos sucesos posibles son 4 o 5. Y la probabilidad de cada uno es un sexto. Pero si yo saco un 4, ¿no?, ya no he podido sacar un 5. Y si saco un 5, ya no puedo sacar un 4. Digamos que el suceso X, el que ocurra, está excluyendo que ocurra el otro. Pero antes de tirar puede ocurrir cualquiera de los dos, así que tengo que considerar sus dos probabilidades. Pero no las multiplico porque no son sucesos independientes, sino mutuamente excluyentes. Si sale un 4, obviamente el 5 ya no pudo salir. Y si sale un 5, ya no pudo salir un 4. Así que un sexto más un sexto, denominadores iguales, se suman numeradores, 2 sextos, con lo cual un tercio. Bueno, parece quizá lioso, quizá no lo veáis muy claro. Bueno, revisar el vídeo si queréis. Pero en el siguiente vídeo vamos ya a aplicar estas reglas de probabilidad para la resolución de nuestro primer problema de genética, que realmente ya hicimos uno al, digamos, desarrollar este ejemplo, ¿no? Porque es un cruce de dos variedades puras, qué probabilidad hay de que salgan pues tantas amarillas, tantas verdes. Digamos que casi inconscientemente hemos resuelto un ejercicio y esto es muy importante porque es la forma, ¿no?, de escribir, de redactar o de exponer una solución. Pero bueno, en el siguiente vídeo vamos ya a empezar o a resolver un problema concreto aplicando estas reglas de probabilidad y así espero que nos queden perfectamente claras. Recordad que si os gusta el vídeo podéis suscribiros a este canal, no olvidéis darle a un me gusta para que coja, digamos, popularidad en la red y por lo tanto pueda llegar este vídeo a más personas. Con esto me despido, hasta la próxima.